¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de A las 10 de la noche. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar apoyando este proyecto. De verdad que nos motivan a seguir adelante y traerles más historias, más personajes que sabemos que están haciendo cosas muy interesantes en el estado. Y es que, bueno, la cultura se desarrolla en muchísimos ámbitos. Para muchos, de hecho, es uno de los fenómenos más abstractos que abarcan tantas cosas y actividades humanas. Y entre ellas, por supuesto, el deporte. Y hoy vamos a estar platicando con alguien que está moviéndose no solamente aquí en el estado, sino dentro del país y por si fuera poco también a nivel internacional, moviéndose muchísimo, creando y por si fuera poco preparando también a otras personas para seguir un camino. Así que sin más, ¿quién mejor que él para platicarnos de todo lo que ha estado trabajando? Así que sin más, le damos la bienvenida a las 10 de la noche a Freddy Sasquatch Villegas. Bienvenido, hermano, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Principalmente agradeciendo el espacio y yo creo que es algo bien interesante el tener ese tipo de oportunidades, ¿no? De poder compartir con las personas que nos conozcan también un poco más allá de la parte o la imagen de atleta, ¿no? Conocer parte de las historias que vienen dentro de la misma carrera. Y yo creo que esto puede ser algo muy interesante, una plática que nos puede introducir al mundo del MMA completamente. Claro que sí, precisamente, Freddy, para aquellos que todavía no tienen el gusto de conocerte, ¿quién es Freddy Villegas? ¿Quién es Freddy Sasquatch Villegas? ¿A qué se dedica en este momento? Ok, bueno, como tú lo dijiste, mi nombre es Freddy Villegas, mi apodo es Sasquatch. Actualmente tengo 13 años, no, 14 años este año cumplimos en las artes marciales. Realmente ahorita tengo 27 años. Soy de los pocos peleadores activos que representan el estado y creo que de los que de cierta forma indirectamente ha podido llegar un poquito más lejos, ¿no? Hablando del MMA. Actualmente pues estamos en una etapa donde estamos tratando de captar completamente un público aquí en el estado que conozcan más sobre lo que es el MMA. El no solamente el escuchar lo que es UFC por fuera, claro, u otras plataformas que solamente puedas ver por encima, ¿no? Creo que si hay una persona indicada para hablar de esto, puedo ser yo viviéndolo constantemente, ¿no? Vengo regresando a Tabasco después de estar unos 4 años aproximadamente fuera, donde he podido viajar a Tailandia, donde he podido vivir en Guadalajara, donde he estado en Ciudad de México también, donde he podido prepararme para cada uno de los escenarios donde he estado y afortunadamente pues hemos podido estar en plataformas muy buenas. Creo que hemos representado de la mejor forma al estado, completamente a las personas que nos han brindado una mano también, y hemos tratado de dejar siempre pues esa parte, dejar un muy buen sabor de que aquí en Tabasco también tenemos completamente el talento y que podemos llegar también a hacer grandes cosas. Wow, sin duda alguna, talento y disciplina, sin duda. Y platicando un poquito de estos 14 años, me comentas que cumples ya, ¿no? 14 años de dedicarte pues a las artes marciales. ¿Cómo empezaste? Porque sacando cuentas desde los 13, aprox 14 andas entonces en este rollo. ¿Cómo iniciaste y en qué arte marcial? Pues para empezar, porque son varias las disciplinas que ya tienes, ¿no? Sí, bueno, empecé como tú mencionas, a los 14 y medio aproximadamente. Yo creo que esto fue algo extraño porque realmente mi intención nunca fue ser realmente un peleador al principio. Okay. Mi intención al principio era simplemente querer defenderme, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues todas estas cuestiones que han venido suscitando como el bullying o este tipo de cuestiones dentro de las escuelas o en la vida diaria, pues te conducen a un solo camino al final. El punto de poder saber defenderte, el punto de poder saber que no cualquier persona tiene el derecho a hacerte daño, ¿sabes? Pero eso mismo me llevó a rodearme de personas. Yo empecé cuando estaba en la secundaria, estaba como en segundo año. Conocí a un amigo que muy gracioso, pero la mayoría de mis amigos de la infancia los conocí peleándome con ellos. Órale. Literalmente. Pero después de esos pleitos siempre era como que, bueno, pues ya pasó, ¿no? Ya somos amigos. Y pues lamentablemente este amigo ya falleció, pero fue él y por él que comencé a entrenar. Cuando estábamos chicos los dos nos gustaba mucho ver los videos de Bruce Lee o técnicas que poníamos en YouTube en ese tiempo. Aunque tardara bastante de cargar los videos, pues nos quedábamos yo esperando, ¿no? Pero pues sí,
Comenzamos a ver toda esta parte y un día dijimos, oye, ¿por qué no entrenamos Kung Fu? Y nos emocionó la idea. Y justamente en ese tiempo en el recreativo de Atasta habían clases de Kung Fu y kickboxing. Y mi amigo emocionado llegó un día y me mostró un video. Oye, pasé por este lugar y mira, aquí está esto. Órale. Ok. Dije, bueno, pues vamos. Y sí, pues fuimos. La primera clase me tocó y me tocó con un pakistaní. Su nombre Wow. es Nash. Bueno, se llama Nash Rolá, pero todos lo conocemos como Nash. Él me empezó a entrenar, pero una de las cosas que no olvido fue la primera clase principalmente. ¿Por qué? Porque él me dijo a mí justamente, oye, ¿sabes qué? Asegura este escudo, este domi, para que yo muestre una patada. Y dije, bueno, está bien. Y estaba él explicando la patada y todo, cuando en eso la suelta. Y donde la suelta me impacta, me golpea y literalmente me reboté contra la pared y regresé al mismo lugar donde había empezado. Y desde ahí en ese momento dije, wow, quiero hacer esto. No sé, pero quiero hacer esto. Wow. Y comencé, seguí entrenando. Mi amigo desistió de entrenar, él se enfocó en otras cosas, pero yo continué entrenando. Por ahí comienza la parte de mi camino. Seguí entrenando todo el tiempo, como un año, año y medio aprox. Y después comencé a competir, comencé compitiendo kickboxing. Fue de las primeras competencias que tuve. También, bueno, no sé si cuenten como competencias, pero son parte también de las peleas. Ahí en el recreativo de Atasta teníamos karate, había taekwondo, habían otras disciplinas que justamente a veces vamos a llamarle, hacíamos unas competencias entre Ok. nosotros, ¿no? Y por ahí fueron como que mis comienzos de empezar a participar. Afortunadamente, pues siempre tuvimos pues esa parte positiva de salir ganadores o salir vencedores en esos topes. Y yo creo que nos ayudó muchísimo porque nos fue dando pues esa confianza, fuimos encontrando más la técnica y fuimos sabiendo cómo era realmente el deporte. Me fui enamorando poco a poco. Realmente al principio también fue un poco difícil el aspecto de poder mantener esa parte como atleta, porque pues realmente mi familia no tenía los recursos para apoyarme en esta parte, ¿no? Ok. Mi profesor se comenzó a dar cuenta de que pues yo me atrasaba un poco en los pagos o sucedían ese tipo de cuestiones. Y pues a él de cierta forma pues le gustaba que yo llegase a entrenar. Veía mi disciplina, veía completamente cómo motivaba a los otros chavos. Y pues él me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues no te preocupes. Ahorita si estás muy apretado, págame la mitad y vamos poco a poco, no hay Órale, qué problema. bien. Lamentablemente pues mi papá se queda sin trabajo, las cosas se dificultan más y pues de plano yo un día le dije, profe, la verdad, creo que no voy a poder continuar. Solamente pues agradecerle, ¿no? Y él me dijo, no, mira, no te preocupes, vamos a hacer lo siguiente mejor. Ayúdame a limpiar en algunas ocasiones o ayúdame aquí con las clases y no pagues, no te preocupes, a mí me gusta mucho cómo entrenas. Él también me apoyó mucho referente a cuando había competencias o torneos, pues él pagaba algunas de mis competencias y eso pues uno lo agradece bastante, Claro. ¿sabes? Y, y pues sí, de ahí pasé a la preparatoria. Conocí a un amigo que él fue subcampeón mundial de Muay Thai. Él fue a un mundial en Malasia, me parece. Y lo conocí justamente en esa etapa de mi vida de que yo completamente no sabía lo que era el Muay Thai. Yo no sabía cómo era esta arte. Y él también hacía ya Jiu-Jitsu. Yo no conocía estas disciplinas de cierta forma. Comencé a indagar un poquito más hasta que pues mi profesor, el de Pakistán, me dijo, mira, el Muay Thai es algo bien similar a lo que hacemos, solamente que hay reglas distintas. Entonces pues comencé a entrenar también con mi otro amigo. Mi otro amigo se llama José de Jesús. Si me ves por ahí, te mando un saludo. Pero cuando comencé a conocer la parte del Muay Thai, pues también me gustó mucho porque además de tener ya las herramientas del Kung Fu, pues ya tenía también otra base del kickboxing y añadiéndole más estábamos practicando Muay Thai, ¿no? Eso creo que me dejó un muy buen juego de pie. Eh, con el tiempo mi amigo me invita y me dice, oye, ¿sabes qué? Va a haber un evento aquí en el Parque Tabasco, se llama MotoFest. Eh, la pelea es en tu categoría. Yo hablé por ti y pues ojalá que te puedas meter, ¿no?
El evento lo organizaban también parte de los de Black House en ese tiempo. Ok. Ahí pues dije, bueno, está bien. Hablé con mi profe y me dijo, sí, vamos. Lo hicimos. La verdad hicimos una muy, muy, muy buena pelea. Noqueamos al chavo, le dio una patada giratoria y pues cayó noqueado. A partir de eso a mí me invitan y me dicen los de Black House, oye, ¿qué te parece pues si vienes y entrenas acá con nosotros? O sea, realmente eres bueno, tienes talento, creo que podemos eh, apoyarte con la parte del jiu-jitsu, el boxeo, y de por ahí puedes empezar también para una carrera en MMA, ¿no? Wow. Y dije, bueno, está bien, yo contento. Y hablé con mi profesor y él me dijo, mira, si es por tu crecimiento, yo estoy feliz de que tú estés creciendo. Entonces yo creo que por ahí puede haber una puerta o una oportunidad para ti también. Seguí entrenando, seguimos haciendo las cosas. Afortunadamente, te repito, siempre pudimos sobresalir Qué bueno. y fuimos creciendo paulatinamente, pero lo hicimos bien. En la parte amateur me fui prácticamente invicto. Órale. Y sí hice muchas peleas. Tomé también hasta peleas de box profesional sin haber entrenado así como que sin que el boxeo fuese Ujú. mi Tu fuerte. disciplina principal, ¿no? Ajá. Tomé peleas. Una vez también hice una pelea 6 rounds, pero esa ya fue fuera, creo que fue en Playa del Carmen. En ese tiempo igual, yo creo que ahí conocía a otro brasileño, porque justamente ahí en Black House había esta parte de que habían brasileños que iban, venían y daban las clases. Entonces, pues siempre traté esa parte, ¿no? Yo digo que siempre he tenido la fortuna de tener maestros extranjeros, porque he podido tener esta parte de ver quizás detalles o movimientos o algo Ujú. extra, ¿no? Y eso me ha dejado, pues, vamos a decirlo, una parte técnica bien definida. Y eso mismo me ha ayudado. Creo que los profesores que he tenido han sido, pues, muy buenos. Creo que he aprendido de cada uno de ellos también. Em, y por ahí pues comencé a hacer ya MMA como tal, después de haber adquirido como el conjunto de ciertas disciplinas. Comencé a pelear MMA y pues sí, cambia por completo la adrenalina, la emoción. Es diferente porque el MMA ya es un mundo completamente distinto. Ya no es como el Muay Thai, ya no es como solo el Jiu-Jitsu, ya no Ya es no es como una solo una sola. disciplina, ¿no? Tienes que estar muy pendiente a todas porque todo puede pasar. Wow. Y bueno, de hecho, algo que se me pasó comentarte, pero creo que también es importante, es que mi primera pelea de MMA yo no la hice sabiendo nada de Jiu-Jitsu ni nada. Justamente tomamos una pelea, era un torneo abierto, pero un amigo, el que te comento, fue el que me Ujú. dijo de ese torneo. Y pues dije, bueno, está bien, vamos. No tenía ni idea de cierta forma de lo que era el MMA. Y fue extraño porque gané, pero no gané. Ok. ¿Cómo es Porque eso? sí, extraño porque yo noqueé al chavo al principio. Y en el MMA, una vez que tú noqueas a alguien, pues ya paran la pelea y ahí termina, ¿no? En este caso no. En este caso noqueo al chavo, se levanta medio aturdido y le empiezan a hacer como un tipo conteo. Y yo así de, ¿qué onda? Y otra persona de los organizadores, pues no dijo nada tampoco. Y pues yo me quedé así extrañado. Al final de cuentas, el chavo me agarra de una guillotina y pues ahí me finaliza. Yo no sabía jiu-jitsu en ese tiempo. Y fue extraño porque pues tanto al final de cuentas nos dieron a los dos medalla de primer lugar y fue ahí, Órale. yo me quedé así de qué está pasando aquí, ¿sabes? Pero fue esa parte. Esa fue mi primera experiencia como en una pelea de MMA. Wow. Ya después fue que empecé ya tenía todos los demás conocimientos, fui entrenando jiu-jitsu, fui haciendo toda esta parte que sinceramente yo siempre fui muy fanático en los videojuegos de UFC. A mí me encantaba jugar con mi hermano y Órale. las pasábamos de ahí. Pero la verdad lo disfrutaba mucho, disfrutaba mucho ver esa parte del suelo, disfrutaba mucho ver las peleas. Y de ahí comenzamos y dijimos, bueno, pues yo también quiero hacerlo, ¿no? Una de las peleas que más recuerdo fue una de Anderson Silva, que tuve el placer de conocerlo en Ciudad de Órale. México. Sí, estuvimos en un seminario, pues literalmente así un tú a tú, él Órale, qué explicaba las chingón. técnicas y ahí estábamos, ¿no? Pero justamente yo creo que esta parte de mis comienzos me fue dando toda esta confianza, me fue dando esta entrega mayor todavía. ¿Por qué? Porque más personas se acercaban al final a querer apoyarme, a querer estar ahí, ¿sabes? Yo creo que fue el comienzo el que me marca de cierta forma.
Pero también creo que fue una parte muy bonita porque todo el tiempo fue algo nuevo, ¿sabes? Claro. Todo el tiempo era algo nuevo, todo el tiempo era, vamos a ver cómo es esta preparación, ahora qué necesito para mejorar, ahora cómo va a ser esto. Y en ese tiempo que también pasamos, más bien que saltamos de la parte amateur a la parte Ujú. profesional, ya estaba bajo otro gimnasio. Nos mudamos cuando sucedió pandemia. Ok. Sucede pandemia, nos detenemos. em, pero hice la primera pelea profesional antes de salir de esta otra academia. Solamente que la hicimos en un pueblo que se llama San Pablo Huitzo, en Oaxaca. Ok. Fue un evento que hizo el papá de mi amigo que te comento. Ujú. El detalle está aquí, que fuimos, hicimos las peleas y todo, ganamos afortunadamente, hicimos una muy buena pelea. Por ahí hubieron unos conflictos con las personas de ahí de Oaxaca, con los otros equipos, pero afortunadamente todo bien al final, ¿no? Yo creo que el detalle comienza cuando no suben los récords a las plataformas, Ok. porque ganamos las peleas, pero no subieron los récords de las peleas, ¿no? Entonces pasó el tiempo y pues sinceramente yo no estaba tan empapado en ese tiempo de cómo llevar ese control o ese manejo. Y ahí mismo pues fue pasando el tiempo, hice mi segunda pelea, pero ya estando en otro equipo. Ese equipo se llama Killer Bees. Estuve entrenando ahí con ellos, con el profesor Tony Gelea. Estuve alrededor de como unos 4 o 5 años con él. De ahí seguimos peleando. Hicimos una pelea en Tijuana, en UWC. De ahí hicimos peleas también en Ciudad de México, en Monterrey. Eh, También hemos peleado en Mérida. Hemos peleado en gran parte del país, Wow. sinceramente. Y hemos podido recorrer diversos escenarios. Me llama muchísimo la atención, pues al final, como toda tu evolución, pues fue casi casi lineal, es decir, uno tras otro y entendible, ¿no? Porque sobre todo en una disciplina como esa, pues yo creo que la constancia es indispensable y muchísima disciplina, pero ante un escenario, o bueno, sobre todo dijeran en la cultura de Tabasco que muchas veces, dígase, los deportes o incluso las artes, de repente hay como que muchas dudas sobre la carrera o que alguien pueda dedicarse a eso. Quería preguntarte, ¿hubo algún momento en que dudaste que esta fuera tu camino, que esta fuera tu carrera, o el hecho de que desde un inicio todo fuera tan claro, realmente nunca te pasó por la mente otra cosa? Creo que gran parte de haberlo hecho tan joven te puede llegar a matizar toda esta parte. ¿Por qué? Ok. Porque te puedes concentrar realmente. O sea, yo podría decirte que mayormente me la he pasado entrenando en mi vida. Mayormente no ha habido tanta esta parte de vamos tanto a muchas fiestas, vamos a hacer esto. O sea, no podría decirte que no lo he hecho, pero ha sido muy mínimo. Y mayormente es cuando o no estoy entrenando para competir o son muy pequeños los tiempos. Pero creo que el hecho de estar tan metido e inmerso en el deporte me ha ayudado muchísimo en ese aspecto, el poderme polarizar completamente en Órale. él. Yo creo que es lo que me ha llevado a, ¿sabes? No, está excelente. También tenía la duda muy interesante, se me vino. ¿Cómo has manejado también o al menos en tus inicios, el pasar de un arte marcial a otra? Porque tal como mencionabas, algunos te decían, es como lo que hacemos, pero con reglas diferentes. Pero también supongo que como vas aprendiendo otras disciplinas, te das cuenta que seguramente utilizan técnicas diferentes, quizás se utilizan partes del cuerpo más que otra. Más o menos, ¿cómo han sido los saltos entre una disciplina y otra? Sí, bueno, la parte, yo creo que en el Kung Fu aprendí, yo podría definirlo para no entrar en tantos Ujú. detalles, creo que podría definir que el Kung Fu me dio un pateo diferente en el aspecto de poder saber hacer patadas girando, saltos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que me dejó en ese aspecto un muy buen juego de Y que piernas. esa fue la primera Y esa fue mi primera disciplina. disciplina completamente. De ahí pues viene la parte del kickboxing, que es diferente. Yo pues no sabía de cierta forma cómo meter bien las manos. Y de ahí comencé a entender. Las primeras peleas de kickboxing, esas creo que sí las perdí. Creo que perdí dos al principio. Y de ahí fui ganando afortunadamente. Pero pues sí entendí que completamente necesitaba tener también no solamente las piernas, sino utilizar también las manos. Eh, Poco a poco, ¿no? Fui entendiendo que el jiu-jitsu también es un mundo completamente distinto, porque ya no es la pelea que pues uno está normalmente en pie, ¿no? Todo comienza mayormente abajo en tus primeras clases. Vas entendiendo posiciones, cómo funciona el cuerpo,
cómo trabajas otros músculos que realmente no trabajas en otras partes. Y realmente creo que eso te ayuda y te abre el aspecto de poder decir, ok, no solamente debo aprender una sola cosa, tengo que aprender muchas más. Y esto me vuelve más completo todavía. También cuando comencé a hacer boxeo, para mí fue abrir otro camino, otro mundo. Porque no es lo mismo estar boxeando, moviéndote todo el tiempo constantemente, las manos bien arriba, la guardia, o sea, todo esto es diferente en cada disciplina. Básicamente podría decirte que en cada una he podido aprender una parte específica que complementa hoy en día mi juego. Y cada lugar también me ha dejado una experiencia. O sea, podría decirte que estar aquí me ha forjado, en Tabasco principalmente, me forjó completamente el espíritu de lucha, el espíritu de querer, el espíritu de decir si puedo. Y eso es algo que solamente vas a adquirir trabajándolo. Pero también creo que es bien importante el hecho de que sabes completamente que las condiciones en las que estás te obligan también de cierta forma a Claro. querer dar lo mejor de ti. Y no tanto que te obliguen, creo que te motivan sería la palabra correcta. Porque te ayuda completamente a entregarte al 100%, a creer completamente en tus capacidades y hacerlo poder cumplir realmente, ¿no? Claro, supongo que situaciones como lo que platicabas al inicio de que quizás ya no, de repente no daba la economía para la clase, pero ver que estabas progresando o de repente en tu progreso ver que otras personas te apoyaban, todo eso al final te llevaba a motivarte más, ¿no? Para decir, esto es, y aunque haya dificultades, pues tengo que seguirle, ¿no? Porque hay personas que ya confían en mí. Y exactamente, creo que ese aspecto de tener tantas personas que dijesen, oye, este chavo es bueno, lo está haciendo bien, pues vamos a apoyarlo de cierta forma. Queriendo o no crea un cierto compromiso en el atleta y dice, ok, ya no solamente soy yo, ¿sabes? Hay personas que ya también están comenzando a ver mi trabajo. Y eso uno lo valora porque al final de cuentas uno dice, bueno, no tienen la necesidad de hacerlo, pero están porque quieren apoyarnos. Y realmente creo que eso es algo que me ha abierto mucho las puertas en diferentes aspectos de mi vida. El deporte yo creo que en sí te conduce o te lleva a personas que nunca crees o imaginas que vas a conocer en tu vida. Wow. Oye, y me salta antes de que pasemos un poquito ya a la experiencia, digamos, de la parte profesional y ya todo lo que has estado desempeñando en esos últimos días, en estos últimos años, ¿cómo surge Sasquatch? O sea, el nombre, el sobrenombre, ¿de dónde surgió? Bueno, principalmente fue un brasileño, se llama Wilson Frank. Ok. Él fue uno de los profesores que estuvo en Black House en aquel tiempo. Realmente yo no tenía un apodo al principio, ¿sabes? Y él un día se me quedó viendo así bien raro. Y me dijo, tienes unos pies bien grandes. Y aparte están bien feos. De ahora en adelante te voy a decir Sasquatch. Y pues de ahí, o sea, todo mundo me empezó a decir así, Sasquatch. O luego jugaban con el nombre porque pues no te puedo decir que no. Yo creo que sí me emociono de más o me emocionaba más cuando era más joven, pero me intenseaba un poco. Y algunos decían, no, pues es que eres bien tosco a veces. Y empezaban a jugar con el sobrenombre. No, pues entre Sasquatch o Tosquatch, pero eso te va a quedar. Y pues me quedó bien marcado. Creo que esa parte, pues la adopté bien. Le vino bien, yo creo que para el tamaño que tengo, pues sí calzo un poquito grande. No podría decirte que no. Yo mido entre 1,73, 1,74 aprox. Y pues calzo 10 y medio. Me imagino que te cuesta encontrar. En ocasiones, pero sí. Sí, es que yo también calzo ¿Neta? ese número y ya cuando, o sea, haciendo el paréntesis en la zapatería, me toca de preguntar directo, ¿qué tiene en tal número, no? Es verdad. Sí, sí, y órale, muy interesante pues al final este origen, ¿no? Y que hoy en día pues también es un sobrenombre que te acompaña, ¿no? Ya en tu carrera. Y retomando también la parte ya, digamos, este salto que haces, digamos, en tu experiencia de inicios, que pasaste por, digamos, las experiencias amateur, pero que ya empieza a haber un equipo que se empieza a formar, personas que están detrás de ti. ¿Cómo es que Freddy llega también a salir del país? Porque empieza una carrera en la cual te lleva a muchísimas partes del mundo, ¿no? Sí, creo que principalmente el aspecto de que las personas viesen que ya estaba firmado por otras ligas ya importantes, como fue Lux. Creo que eso también abre un camino y hace una separación referente a que las personas saben que te estás entregando y que has llegado a donde estás por algún motivo, ¿no?
se me presenta la oportunidad de poder ir a Tailandia. Y yo creo que principalmente esta parte fue algo que me marcó mucho como atleta, porque comienzas a entender que sí, aprendes cosas fuera, pero al final de cuentas son las mismas que puedes hacer en casa, ¿sabes? No había o no hay una fórmula secreta de cierta forma. Ir a Tailandia no es que ya te volviste expertísimo haciendo Muay Thai, ¿sabes? Pero sí entiendes que en la esencia de este deporte, todas las personas que están ahí se están entregando todo el día, todos los días. Lo que sí creo que es bien diferente es cómo, cómo ven las personas al atleta y cómo es el atleta también en Tailandia. Ok. ¿Por qué, por qué me atrevo a decir esto? Porque he tenido contacto con muchos brasileños, he tenido contacto con muchos atletas aquí en México y la educación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como aquí no hay tanta parte de la cultura en el mundo de las peleas, Ujú. muchas de las veces las personas que ya, vamos a llamarles a las personas que vienen atrás, eh, pueden llegar a pensar que ya tienen como que el conocimiento absoluto. Pero Ok. este mundo realmente abarca demasiadas cosas. Y el Muay Thai es una de ellas. Yo creo que el Muay Thai es fenomenal. Es de mis artes marciales favoritas. Yo creo que también es en una de las que más sobresalí. Pero también creo que no hay un misticismo. Es simplemente hacerlo bien, realmente entregarte al deporte, creer en la capacidad que tienes, que creo que ese tema también es bien importante como atleta. Pero, pero principalmente los atletas son muy humildes. Tú puedes ver a un tailandés que tiene 300, 400 o 500 peleas y nunca lo vas a ver de una manera como arrogante, ¿sabes? Tú aquí en México ves a un atleta que tiene, no sé, un 10-2 y ya siente que es campeón del mundo. Cuando realmente este mundo o las peleas realmente son algo que te orillan a ser humilde, algo que te lleva o te conduce a que entre más personas tienes, más personas conoces y más personas te apoyan y más personas pueden brindarte una mano al final, ¿sabes? Pero creo que no todas las personas tienen esa parte. Y creo que haría esa similitud o ese intercambio al final de ver entre los atletas de Latinoamérica y en este estado de, bueno, en esta parte de Asia, que creo que es la diferencia, el respeto. De ahí en fuera yo creo que es bien importante el aspecto de las exigencias a la hora de los entrenamientos, Ok. porque los tailandeses están ahí exigiéndote. Ellos saben completamente que puedes dar más. Ellos saben completamente que cada entrenamiento cuenta. Salir a correr todos los días 10 kilómetros, sinceramente no es algo sencillo y es algo que yo admiro mucho. Lo hice y me costó mucho trabajo adaptarme a ese estilo de entrenamiento. Porque era levantarme temprano, 5 o 6 de la mañana, salir a correr con ellos, regresar, hacer pads. Y los pads allá son un ritmo intenso y constante. La potencia, la contundencia, todo el tiempo. O sea, realmente es bien diferente en ese aspecto. Pero creo que es bien importante también el punto en el que uno como atleta entiende que, bueno, atleta de MMA, porque una cosa es ser atleta de MMA y otra cosa es ser atleta de Muay Thai. Ok. El ser atleta de MMA uno entiende de que tiene que cubrir diversos puntos. Y lo entendí también allá porque justamente yo hacía no solamente Muay Thai, hacía también Jiu-Jitsu y hacía MMA y hacía sparrings y hacía de pues, muchas funciones, ¿no? Entonces los atletas de Muay Thai sí tienen que hacer constantemente toda esta preparación. El verlo tú de cerca, el verlo o el poder estar ahí, es como imaginar y decir, ok, ellos también tienen un trabajo muy fuerte. Nosotros hacemos diferentes disciplinas, compensamos todo eso con diferentes disciplinas, Ujú. pero pues ellos también trabajan muy duro. Entonces yo creo que también por ahí esa parte de poder identificar cuál es Muay Thai, cuál es de MMA, también es bien importante decirlo. Pero también como me estuve preparando para pelear Muay Thai, pues me ayudó muchísimo el aspecto de los tiempos, los ritmos. Son diferentes. De una pelea de Muay Thai, mayormente la vas a identificar por la música. Hay una música en una pelea de Muay Thai, no sé si en algún momento la has escuchado. Específicamente no sabría reconocerla, ¿eh?
Es específica, es muy reconocible, pero es todo el tiempo un tipo de flauta y tamborcillos, pero mayormente son por ritmos, por tiempos, y va aumentando a conforme van pasando los rounds. Entonces muchas de las veces la música empieza muy relajada y ya en los últimos rounds la música está a un ritmo mucho más contundente, que la pelea ya está en un punto o en un pico donde es mucho intercambio. Entonces eso también es bien importante, ¿no? El saber cómo manejar los ritmos, el saber cómo manejar el Muay Thai en sí, yo creo que te abre camino y dices, ok, esta parte de información sí puedo llevarla a otros lugares o sí puedo manejarla a otros lugares, pero no todo el mundo la va a aceptar, porque cada quien al final de cuentas pues quiere tener como que su verdad, ¿no? Pero yo creo que es bien importante el aspecto de que uno salga como atleta a otras partes del mundo para que pueda conocer cómo es la esencia real de cada una de ellas. Wow. Y a mí me ha dejado claro por completo en que no hay una fórmula secreta o mágica, simplemente es hacerlo, ¿sabes? Es entrenar, es hacer lo que tienes que hacer. Porque no es solamente llegar y entrenar, es hacer una dieta, es prepararte, es no solamente la parte técnica, la parte física también. No solamente es completamente, bueno, uno que se vale por sí solo, tiene que saber cocinar, tiene que saber lavar, tiene que saber hacerse todas sus cuestiones. Y, y yo creo que el aspecto de que uno sale de aquí, bueno, de Tabasco principalmente, para mí es algo muy representativo el aspecto de que no todas las personas se atreven a hacerlo. Claro. Porque es una vida que realmente no todo el tiempo podría decirte que son flores. Porque sí, hay partes donde te puedes lesionar, hay momentos en los que no estás tan bien, pero aún así, te repito, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y eso creo que a mí me ha ayudado mucho. Cuando haces de, pues al final lo que originalmente era un arte marcial que practicas, haces de todo esto tu vida, porque como mencionas que desde cocinar, desde lavar, que se vuelve una parte integral de tu persona y cumplir al final, ¿no? Aunque quizás no estés en óptimas condiciones, pero tener que cumplir. Cuando haces de todo esto ya parte de tu vida, ¿dirías que ese es algo de los aprendizajes que deja cualquier deporte, cualquier disciplina física? Y lo pregunto sobre todo porque siempre ha habido esta promoción, ¿no? Ya sea por parte del gobierno o instituciones, de fomentar los deportes, ¿no? Y creo que al final quizás sí se fomentan algunos, pero hay un abanico muy grande de disciplinas que puede que muchas juventudes no conocen o no exploran. Y pues al final puede que no encuentran la suya, ¿no? Yo creo que cuando encuentras precisamente lo que te apasiona y lo que se vuelve parte de tu vida, te ayuda, ¿no? Precisamente a seguir todo esto. ¿Crees que de alguna manera el hecho de que tú hayas encontrado, pues esto, ¿no? Digamos, tu pasión, lo que te encanta el día de hoy, te ayudó muchísimo a seguir con tu vida y, digamos, a integrarla por sí sola? Sí, yo creo que esta parte de, o sea, realmente no es, o no lo ves como algo pesado, es simplemente, es Parte parte de de la tu... vida, ¿no? Pero al final de cuentas, muchas de las personas que yo conozco siempre tienen a alguien que haga algo por ellos de cierta Ok, forma. En este caso, uno se vale por sí solo. Y yo creo que eso es algo que sí te deja la disciplina. ¿Por qué? Porque nadie te va a despertar para ir a correr. Nadie te va a decir, oye, tienes que comer esto, oye, tienes... O sea, realmente creo que esa parte la tienes que crear tú contigo mismo. El aspecto de conectar contigo mismo, embonar contigo mismo, decir, ok, soy atleta, pero ¿cuáles son las responsabilidades que debo manejar como atleta? Y también el aspecto de no solo no verlo como algo pesado, porque al final de cuentas tú lo eliges. Entonces, sí te vuelve más disciplinado, sí te vuelve un poco más consciente también, porque completamente sabes de que allá arriba no es un juego, allá arriba es lo que es, una pelea, y uno gana y uno pierde. Pero uno va a ganar y uno va a perder dependiendo qué tanto te exigiste, qué tanto hiciste, si hiciste más repeticiones, si no hiciste, si hiciste menos también. Uno muchas de las veces no entiende o piensa que las cosas se van a hacer mágicamente, pero realmente las cosas se tienen que hacer. Por eso te digo, tienes que hacer lo que tienes que hacer, te guste o no. El corte de peso se tiene que hacer, que para todos los peleadores es la parte más difícil. El poder dar el peso, el poder tener que comer más que nada
el tener que restringir algunas cosas, el tener que estar todo el tiempo en esa parte, ¿no? Y no verlo como algo pesado, porque cuando tú lo ves pesado, pues pesa más, ¿no? Pero yo creo que es bien importante ese aspecto de que tú definas como hacia dónde lo quieres llevar. Yo soy atleta, entonces pues tengo que hacerlo sí o sí. Y sé las responsabilidades que conllevan. Entonces cada vez que uno cierra una pelea y está pactada a cierto peso, tú tienes que cumplir profesionalmente con ese peso. ¿Cómo? No sé, pero tienes que hacerlo. Claro. Me imagino que a lo largo de este tiempo también ha habido personas, gente más joven que tú, quizás muchachos que se han interesado también por estas disciplinas. ¿Cómo has experimentado también de alguna manera llegar a ser, pues sí, ser maestro o inspiración o motivación de otras personas que quieren hacer lo que tú haces? Sí, bueno, he tenido la fortuna de poder dar clases a muchas personas. Y, y yo creo que también me emociona mucho el aspecto de ver cómo las personas van evolucionando, cómo van creciendo de poco a poco, pero lo van haciendo. Muchas de las veces las personas no tienen esa confianza en sí mismos de, ¿será que puedo entrenar? ¿Será que me sale una patada? ¿O será que puedo tirar un golpe? Y cuando comienzas a inyectar esta parte de entusiasmo en ellos, que ellos ven completamente cómo lo haces tú. Y yo trato de decirles, oye, sabes que no solamente te quedes con lo mío, trata de ver más. Ok. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a crear un estilo, te va a ayudar a crear algo que tú quieras hacer. Ahora sí, Freddy, platicamos precisamente de todo esto, ¿no? De estar viendo la evolución de las personas que llegan a estar a tu cargo, ¿no? Y es eso, yo creo que el aspecto de estar bien contento de ver cómo es la evolución de tu alumno, cómo va cada vez golpeando con más confianza, cómo se va divirtiendo, también es importante. Eh, pero también manteniendo toda esta parte de la disciplina, porque al final de cuentas es instruir a las personas a lo que viene siendo la esencia de las artes marciales. El respeto, la disciplina, volvemos. El tener que ser una persona disciplinada todo el tiempo. Realmente creo que el conjunto de muchos valores, el conjunto de muchas actitudes también es bien importante a la hora de estar ahí presente. Porque creo que cada lugar también me ha dejado esta parte de saber cómo comportarse dentro de, ¿no? Y algo que valoro mucho de los profesores que he tenido a cargo es eso, que siempre me han inculcado esta parte de, ¿sabes qué? Donde vayas con respeto, donde tú estés dando clase, también tienes que pedir el respeto. Y eso la gente lo tiene que entender porque es parte de la esencia del mismo deporte, ¿no? Oye, se me hace muy interesante ahorita que mencionas precisamente esa palabra, el respeto y también mucha disciplina, porque al inicio comentabas que cuando te surgió pues esta duda al final surgía quizás un poco de las situaciones de bullying o acoso, ¿no? Y quizás uno, o quizás algunas personas o algunos jóvenes precisamente, no sé, se metan a algún arte marcial o alguna disciplina con la intención, ¿no? De quizás llegar hasta a vengarse, ¿no? De quien lo bulea. En algún momento, o quiero pensar que eventualmente esto por sí solo desapareció, ¿no? Estas ganas, dijeran por ahí, de quizás hacer daño a alguna persona o entrenarte quizás, ¿no? Con otras intenciones, cuando, no sé si sea verdad este mito, pero lo he escuchado muchas veces, que cuando ya eres un profesional de las artes marciales, incluso pues eres alguien, dijeran por ahí, está peligroso, Considerado arma ¿no? blanca. Ajá, considerado arma blanca, ¿no? Por lo que tienes que actuar precisamente con respeto y responsabilidad, ¿no? Desde ese punto. Ahí me da un poco de gracia porque, mira, no es como que uno ya peleando profesional tenga un contrato o algo que diga o estipule que no puedes golpear a alguien. Y yo creo que esto va más en la parte referente a los valores, ¿sabes? Ujú. Como algo, digamos, como de la ética Sí, la ética del peleador como tal. Porque es bien importante, o sea, yo no podría decirte que no hay atletas o peleadores que son agresivos, porque sí los hay, como en cualquier ámbito. Pero también creo que es bien importante el hecho de no solo señalar. Yo creo que es bien importante esclarecer que nosotros no es que no podamos golpear a alguien, sí podemos golpear a alguien, siempre y cuando esté justificado. Claro que de cierta forma tenemos una ventaja, por así decirlo, pero al final de cuentas, y sinceramente yo creo que la mayoría de los artistas marciales somos muy tranquilos, la mayoría, no digo que todos,
Pero sí, la mayoría somos muy tranquilos en el aspecto de que no nos vamos por ahí metiendo con todas las personas. Aparte, si no me equivoco, varias de las disciplinas que de las que te preparaste, o al menos tengo entendido que en el Kung Fu también hay una cuestión muy mental y filosófica, ¿no? Detrás de esa disciplina. No sé en las demás, pero tengo entendido que en el Kung Fu sí, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, el profesor que tienes es demasiado importante. ¿Por qué? Porque uno va a seguir los patrones o va a seguir lo que el profesor enseñe. Mi profesor, la verdad, fue una persona que todo el tiempo me dijo, a menos de que sea necesario, mete las manos. Si no, no lo hagas. No hay por qué. Y uno lo va entendiendo. Y eso a mí me ayudó mucho. Porque el aspecto de haber crecido tanto en el bullying, sí te deja, vamos a llamarle o decir de cierta forma, ciscado con los demás, ¿no? Entonces muchas de las veces mi accionar o mi forma, mi impulsividad, porque tuve problemas de impulsividad, no era agresivo, pero sí era impulsivo, tanto que tuve que ir con una psicóloga para tratar estos temas. Ella fue quien me mandó a entrenar justamente también. Órale. Y pues yo creo que esta parte también, el poder canalizar tu energía en el deporte, es algo bien interesante e importante, porque uno también no entiende al principio que realmente tiene que hacer algo pues, con su energía, con su vida, tienes que aprender muchas cosas. Y yo me fui más, obviamente, a la parte del deporte. Esto ha ayudado a mí en muchos aspectos de mi vida. Entonces yo creo que sí es bien interesante tener a alguien que te pueda guiar, alguien que te pueda decir esto es de esta forma, eso está bien, esto está mal. Y agradezco yo que muchas personas que he tenido como profesores me han pues dado ese seguimiento o ese camino sobre pelear, no pelear. ¿Dirías o recomendarías, sobre todo en un momento de la sociedad en que las juventudes, o dijeran por ahí los más pequeños en este momento, están tan sobreestimulados por tantas cosas y también mucho sedentarismo? Y por lo mismo también digo, yo creo que empieza a llegar a nuestro país lamentablemente, pero como en otras culturas que también hay mucho, precisamente a raíz de tanto hiperconsumo en redes sociales, pues dijeran por ahí, no tienen cosas que hacer con su energía. ¿Recomendarías precisamente a las juventudes a apostarle a alguna disciplina, ya sea un arte marcial o simplemente deporte en general, hacer algo con su Completamente, tiempo? completamente creo que es de vital importancia, sinceramente. Porque mira, muchas de las veces no sabemos cómo lidiar con las emociones, y menos de pequeño. Entonces yo creo que es bien importante poder guiar a tu hijo o a tu sobrino como a la oportunidad que tengas, ¿no? Poderlo guiar a este tipo de caminos. ¿Por qué? Porque va a aprender valores. Porque va a aprender que puede infligir daño. Que eso es algo que nosotros también sabemos. Y por la misma razón no vamos por ahí queriendo lastimar a las personas, ¿no? Y cuando comienzas a comprender esa parte, sabes de que puedes lastimar a las personas, pero no tienes por qué hacerlo. Yo creo que a los niños les viene muy bien para sus capacidades motrices, les viene muy bien para poder socializar, porque las artes marciales también, tanto en adultos como en niños, te da mucha seguridad, te da más confianza. El hecho de tú hacer un deporte como tal te brinda esa parte. No digo solamente las artes marciales, pero sí creo que el deporte en general puede darte una confianza, una satisfacción personal. El hecho de llevar a tu cuerpo a realizar o hacer movimientos que no crees que puedas llegar a ser capaz, es creo que una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida con tu tiempo. Wow, increíble. Y precisamente ante todo este escenario de experiencia, de formación que has tenido, tanto tu propia formación, pero tú estando frente a otras personas y formándolas para que haya más peleadores, eh, ¿tienes algún plan próximamente? ¿Qué viene además de tus próximas peleas que vendrán para Sasquatch? Sí, bueno, estamos ahorita en un proyecto. Este Ajá. proyecto igual es muy interesante darlo a conocer. Estoy asociado con el doctor Feliciano Juan Ortiz. Él es una persona también que lo conocí mediante el deporte porque él me apoyó muchísimo o Órale, qué me ha bien. apoyado muchísimo cuando voy a competir. Entonces él también tiene esta idea de poder formar un gimnasio. Él me había comentado en algunas ocasiones, oye, ¿por qué no abrimos un gimnasio tú y yo? Y no me había querido dar como tal a realizar esta actividad por tanto preparaciones, competencias y otras cuestiones. Pero se da la oportunidad ahora. Creo que ahora, estando un poco más consciente, estando un poco más maduro, uno puede decir, ok, hay estas oportunidades, podemos abarcar un poco más. Eh,
realmente creo que va a ser algo muy bueno para el estado. Bueno, para las personas de Villahermosa principalmente. El poder compartir con ellos cada una de las bases que he aprendido en este recorrido, en este camino, es muy importante. Tanto los valores como las diferentes disciplinas. Me encantaría mucho el poder compartirlo. Pero bueno, me gustaría mucho que el nombre del gimnasio fuese Olmecas Fight Club. Ok, es la idea del proyecto. Es la idea del proyecto, el poder tener esta parte o este nombre característico, ¿no? Que pues yo creo que culturalmente es algo que nos da una promoción a nosotros. Y entender completamente que esto nos puede ayudar a tener una sociedad mayor dentro del ámbito del MMA. El entender que esto también nos puede ayudar a tener no solamente un Freddy Villegas, sino otra persona más adelante que pueda seguir estos caminos también. Que me encantaría de cierta forma el poder formarlos, el poder ayudarlos eventualmente. Yo creo que es parte del recorrido de uno como atleta, porque pues uno también tiene que pensar de cierta forma qué pasos va a dar a futuro o qué pasos Claro. tiene que seguir. Y yo creo que si esta oportunidad está, es simplemente el tomarla, hacerla, y me siento bien contento de que pueda hacer de esta forma, ¿sabes? Entonces sí, el gimnasio ya creo que está ahorita podría decirte a un 80%. Órale, qué bien. Y eventualmente estaré pues lanzando las convocatorias, estaré lanzando las partes para que más gente pueda unirse, entrene, conozca el deporte, se enamore de él y pueda decir, ok, esto es algo que puede cambiar mi vida y me puede beneficiar también. Órale, y eventualmente, más o menos, ¿para cuándo tienen la intención de que esto arranque? Sí, yo creo que ahorita estamos en una etapa en la que estamos haciendo unas adecuaciones, más que nada detalles, ¿no? Ujú. Pero podría darte un estimado de tiempo de entre 2 meses aproximadamente. Ok, este año, por así decir, ya estaría arrancando. Este año es la idea, ¿no? Pero al final de cuentas es también el que yo como atleta también pueda seguirme preparando de cierta forma. Y al mismo tiempo también pues estar ahí con los chicos. Yo creo que por ahí también vamos a tener atletas compitiendo, si no a fines de año, a principios del otro. Pero pues ya viendo estas partes, o sea, yo creo que ya comenzamos a tener o captar personas aquí en el estado. Muchas personas me conocen afortunadamente y pues estamos ahorita en esta parte de entrenarlos, de poder ver sus capacidades, de que ellos también vayan confiando en ellos mismos y poderlos pues catapultar poco a poco. Órale, y bueno, ya para irnos acercando quizás un poquito al final de esta conversación, Freddy, que de verdad te agradezco muchísimo que estés por aquí. ¿Qué vendrá próximamente ahora para Freddy Sasquatch Villegas? Muy independiente de los proyectos, pues aquí en el estado, vendrán próximas peleas para que el público quiera conocer parte de tu trayectoria, que por cierto, ahí en redes sociales hay excelentes clips de ti, pues luchando, y la verdad es que están increíbles. Creo que has destacado en todos, así que más o menos, ¿qué viene próximamente? Bueno, realmente creo que ahorita viene una parte bien importante en mi carrera. Creo que como cualquier persona siempre voy a tratar de mejorar, ¿sabes? Ujú. Tratar de dar una mejor versión de mí cada vez. Y ahora quiero hacerlo de una manera más consciente, una manera en la que, mira, yo sé perfectamente que tengo que salir en ocasiones del estado, pero... Supongo que por lo mismo que comentábamos antes de grabar, de que como no hay tampoco Exactamente. mucha infraestructura aquí. Independientemente de la infraestructura, creo que la parte de los conocimientos también Claro. son bien importantes, que al final de cuentas uno tiene que ir en busca de ellos. Yo creo que el tener profesores fuera siempre me ha brindado un conocimiento externo, me ha dado esa espinita de decir, ok, esto también lo podemos hacer acá. Y pues es parte de mis objetivos como persona, es parte de mis objetivos también como futuro entrenador o como estar ahí en el gimnasio, ¿no? Claro. Y pues yo sí espero principalmente poder pelear este año, hacer 2, 3 peleas también. Estamos ahorita por hacer un campamento en Ciudad de México, en el gimnasio de Goss y Real Fighters, que me acobijan pues bastante bien. Creo que por ahí hay unas invitaciones a unos eventos para el 30 de mayo. Esperemos poder estar para esa velada. Estamos listos, estamos entrenando también. Creo que hemos podido hacer muy buen trabajo. Y es simplemente ahorita poder cerrar esta parte. Siempre buscamos
la mejoría en todo ámbito, en la parte en pie, en el suelo. Siempre tratamos de mejorar todos los ámbitos y poder darle a las personas, pues al final de cuentas, un gran show, un gran espectáculo, una pelea de calidad. Que creo que como lo mencionas tú, creo que se ha podido ver en los videos, en los highlights. Y pues tratando siempre, ¿no? Poner Tabasco en alto y darle este buen sazón de boca a todas las personas que nos apoyan. Wow, no, seguramente, así que pues, ahí está la invitación para que todo el público pues ya se vaya trasladando y esté muy pendiente de todo lo que va a hacer próximamente, porque eso sí, Tabasco está moviéndose mucho y pues el buen Freddy también es parte de toda esta explosión de personas que están haciendo cosas muy, muy chingonas. Antes de finalizar, me gustaría que nos platicaras de tu manera muy general, de tu visión de qué es el mayor aprendizaje o al menos los mayores aprendizajes que te ha dejado pues toda esta experiencia de ya 14 años luchando, peleando y sobre todo formándote como ser humano, porque por lo que hemos platicado durante este rato, pues toda esta disciplina, si hay algo que te ha dejado, pues es un aprendizaje para ti como ser humano y eso se celebra, ¿no? Que uno pueda conocerse a sí mismo a través de una disciplina, a través de lo que le gusta y yo creo que eso es algo que cualquier persona anhelaría, ¿no? El poder encontrarse a sí mismo a través de las cosas que tanto quiere. Sí, creo que mencionas algo bien interesante, el aspecto de uno conocerse bien, ¿no? Las artes marciales o el mundo en general. Tengo un profesor que me decía, las artes marciales y la vida son demasiado similares. ¿Por qué? Porque en ambas ganas, en ambas pierdes y todo es arriba y abajo, ¿sabes? Entonces yo creo que el aspecto de que tú no te pierdas con tantas cosas en el mundo, porque las hay, el hecho de que tú puedas seguir siendo tú, el hecho de que no te dejes llevar por cada una de las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a perder eso, comienzas a perder tu esencia. Comienzas a distraerte, a escuchar muchas voces. Y es eso mismo lo que no te deja estar consciente en alguna de las ocasiones. Yo creo que ese aspecto de poderse conocer, el aspecto de poder identificar más bien, identificar cada paso que des, identificar cuáles son las personas que tienes a tu alrededor, valorar el tiempo, valorar la familia, valorar cada persona que te rodea y está ahí para ti. Creo que eso es algo que me ha marcado mucho en estos tiempos. Y nada, simplemente agradecer a todas las personas que han estado, independientemente de cualquier cosa. Agradezco el conocimiento, agradezco el tiempo, agradezco completamente pues todo lo enseñado, porque pues han moldeado a la persona que soy hoy. No podría decirte que soy la misma persona de hace 10 años, pero podría decirte que trato de ser mejor también como cualquier persona. Wow. No, hombre, sin duda alguna un gran aprendizaje que ha de motivar a más de uno que escuche o llegue hasta esta parte del video. Para aquellos que gusten seguirte en tus redes sociales, que ahorita le estás metiendo con todo, ¿cómo te podemos encontrar precisamente en las plataformas para que la banda ya te vaya siguiendo? En Instagram siempre aparezco como Freddy Villegas Sasquatch. Y en Facebook estoy como solo Freddy Villegas. Realmente igual, simplemente quisiera aprovechar este pequeño espacio para dar unos agradecimientos, que son las personas que siempre han estado pues al borde. Les agradezco mucho a las personas que están ahí. Ustedes saben quiénes son. Y principalmente eso, agradecer a Dios, a la vida y a ustedes como personas por siempre apoyar a las personas. No, hombre, Freddy, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y yo sé que todos los proyectos y todo lo que viene próximamente va a ser todo un éxito, hermano, porque pues la constancia de algo tiene que dar resultados, ¿no? Dijeran por ahí, cuando uno está trabajando, se nota y estás haciendo cosas muy chingonas, hermano. Muchas gracias, Miguel, te agradezco mucho el espacio, el tiempo y pues esperemos de estar aquí en otro momento. Así será, ya está comprometido ya. Ya dijo. ya para hacerlo. Y bueno, nosotros llegamos hasta el final de este episodio. De verdad, gracias por acompañarnos. Si llegaste a esta parte del video, comparte este material porque eso nos ayuda a seguir adelante. También si nos estás escuchando en Spotify, gracias por seguirnos en esta plataforma. Esto fue a las 10 de la noche. Nos estamos viendo y escuchando en la siguiente.